En la boca del río Mississippi, los últimos sobrevivientes de una rara raza de ciervos luchan por su supervivencia. En los ríos de Gran Bretaña, la bandada de aves de la mismísima reina de Inglaterra recibe un tratamiento real. Y las tortugas al sur de la Florida cavan profundos túneles mientras compiten por el territorio. A través de la historia, miles de especies han enfrentado la extinción. Algunas se han visto al borde y han regresado. Otras apenas inician su camino a la recuperación. Dentro de las distintas facciones del reino animal, una sola especie se organiza masivamente. Y una bandada, rebaño o tropa reina sobre las otras. Estos son los grandes imperios animales. Imperios animales. Reconstruyendo un imperio. Es el inicio de otro largo y caluroso verano en el corazón del sur de los Estados Unidos. Este es el delta del gran río Mississippi, el punto más meridional de la línea que una vez definió la frontera occidental americana. Vastas ciénagas y pantanos formados por el delta dan soporte a una rica variedad de vida silvestre. Incluyendo una de las especies más raras del mundo, conocida como el ciervo del padre David. Ciervo del padre David, Elaphurus davidianus. Estos mamíferos rumiantes viven en grandes rebaños y pasan su tiempo alimentándose de la hierba y plantas acuáticas de los humedales del delta. Esta especie en particular se reconoce por sus características mezcladas. Su cabeza es larga y delgada, como la de un caballo. Tiene grandes pezuñas como las de un buey o vaca, que le permiten caminar en suelo blando. Su cola y cuerpo son similares a un asno. Y por supuesto, tienen cornamenta, aunque es distinta de la mayoría de los ciervos. Parece que las llevara al revés. Pero no son solo los cuernos los que hacen a esta especie diferente. Actualmente los ciervos del padre David solo viven en cautiverio. Los ciervos de este rebaño son refugiados traídos a Luisiana para ser los pilares en la reconstrucción de un imperio animal al borde de la extinción. La evidencia sugiere que esta especie una vez pobló áreas de China oriental y central. Según un mito chino, hace más de 3000 años, un caballo, un asno, un buey y un ciervo juraron buscar justicia contra el tiránico rey Zhou. Entonces se transformaron en un animal que combinaba sus fuerzas. Los chinos lo llamaron Milu, o Ze Pu Sheng, que significa uno que son cuatro. Un famoso héroe popular chino, Jian Ziya, partió a la batalla contra el rey despiadado, montado en la nueva criatura, y consiguió la victoria. Habiendo cumplido con su juramento, el Milu se asentó en las riberas del río Yangtze y se convirtió en un símbolo de buena fortuna. En los siglos que siguieron, los emperadores chinos creyeron que comer la carne de este extraordinario animal les otorgaría vida eterna.
Para finales del siglo XIX, la caza indiscriminada había llevado al Milu al borde de la extinción. El único rebaño sobreviviente vivía en los jardines reales de China, propiedad del emperador. En 1866, el padre Armand David, un naturalista francés, escuchó acerca del raro y misterioso ciervo. Tenía que ver uno con sus propios ojos. Logró convencer al emperador para que enviara unas muestras a Europa, donde los científicos los llamaron ciervos del padre David. El emperador también accedió a enviar unos cuantos ejemplares vivos para ser exhibidos en zoológicos europeos. Aunque sus números eran bajos, la especie parecía destinada a sobrevivir en su seguro claustro imperial. Pero entonces sucedió una tragedia. En 1895, una inundación derribó los muros de los jardines reales de China, dejando escapar a la mayoría de los ciervos. Campesinos hambrientos cazaron y consumieron a los Milu que huían. Apenas 5 años más tarde, durante la rebelión de los Boxers, el palacio fue ocupado y los soldados mataron a los ciervos que quedaban. El imperio de los Milu había caído. O quizá no. Todavía quedaban los pocos ciervos que habían sido llevados a Europa. Para que los ciervos del padre David sobreviviesen, la especie contaba con solo 6 individuos, cuyos genes proveerían los materiales para construir un nuevo imperio, lejos de sus tierras nativas. Como las más grandes dinastías chinas, el Imperio Británico gobernó más allá de sus fronteras. En la cúspide de su poder, logró ejercer control sobre 1/4 del planeta y 1/5 de la población mundial. Enormes palacios, mansiones y exuberantes jardines todavía existen hoy como símbolos de la realeza británica. Uno de esos símbolos es un animal que posee un imperio propio: el cisne vulgar. Datos recientes sugieren que 500.000 de cisnes vulgares viven en su territorio nativo, que abarca desde Europa Occidental hasta Asia Occidental. Existen al menos 22.000 tan solo en el Reino Unido. El cisne vulgar es una de las 6 especies de cisne. Es predominantemente blanco, como la mayoría de los cisnes, pero puede identificársele por el borde naranja y distintivo bulto en su pico. Técnicamente no es mudo, ya que puede gruñir y sisear. Pero su tráquea es un tubo liso que va directo a los pulmones, en lugar de la laringe enroscada, que produce el ruidoso y característico graznido de estos cisnes trompeteros. Esto lo hace mucho menos vocal que su pariente más cercano. La imagen de esta criatura ha dejado su huella en la historia.
De petroglifos a ballets rusos, de leyendas arturianas al cuento del patito feo, estas elegantes aves son prominentes en una gran variedad de culturas. Aristóteles, Platón y Sócrates escribieron que el canto de un cisne se acentúa cuando se aproxima su muerte, haciendo surgir el concepto del canto del cisne para denominar una actuación final. Pero ser un símbolo de estatus tiene una desventaja. El cisne vulgar es una de las aves acuáticas más grandes del planeta. Su tamaño y vínculo con la realeza lo convirtieron en un popular plato principal en los banquetes de la Europa medieval. Comenzando en el siglo XIII, los cisnes vulgares fueron considerados una valiosa fuente de carne. En los siguientes 600 años, terratenientes y nobles los capturaron y cazaron a través del continente. Para finales del siglo XIX, la especie ya había sido erradicada en su estado salvaje. El cisne vulgar se encontraba al borde de la extinción. Para que este imperio evitara su propio canto de cisne, fue necesario forjar una alianza con la mismísima reina de Inglaterra. Del otro lado del Atlántico, Florida fue una vez el fondo de un mar poco profundo. Con el paso de cientos de miles de años, los ríos transportaron hasta aquí sedimentos de las montañas Apalaches. Eventualmente los niveles de agua cayeron y el suelo oceánico quedó expuesto, dejando una gruesa capa de arena que rodea lo que es ahora Naples, Florida. Esta arena constituye un hogar perfecto para uno de los excavadores expertos de la naturaleza, la tortuga de la Florida. Gopherus polyphemus es la única tortuga norteamericana nativa de las áreas al este del río Mississippi. Su imperio se expande a través del sudeste de los Estados Unidos. Aquí pueden conseguirse en todos los condados de Florida. Las tortugas de la Florida habitan tierras altas con suelos secos y arenosos en condiciones desérticas. Varias veces al año, esta experta excavadora construye madrigueras subterráneas de hasta 12 metros de largo y 3 de profundidad. Estas madrigueras albergan no solo a las tortugas, sino a otras 350 especies, incluyendo serpientes, ranas, búhos y grillos, que toman prestado este espacio para alimentarse, reproducirse y protegerse. Algunos viven junto a las tortugas. Otros ocupan madrigueras abandonadas. Tanto la tortuga de la Florida como sus inquilinos dependen de las madrigueras para sobrevivir. Esto convierte a la tortuga de la Florida en un pilar crítico para mantener la estructura de su ecosistema. Pero ese ecosistema se encuentra bajo asedio. Hace 60 millones de años vivían 21 especies de tortuga en Norteamérica. Entonces llegaron los colonizadores europeos. La pérdida de su hábitat empezó a pasar factura a las tortugas.
Durante la Gran Depresión, incluso fueron cazadas por su carne. En los años siguientes, el desarrollo y rápido crecimiento en el sur de la Florida convirtió el territorio de las tortugas en hoteles y áreas residenciales. Residentes y turistas se sintieron atraídos por el mismo suelo arenoso que las tortugas de la Florida usan para excavar. Tan solo entre los años 1990 y 2000, la población de humanos creció 20%. Para entonces, la población de tortuga de la Florida había a su vez caído un 20% de su alto histórico. En 2007, el Estado las reconoció como especie amenazada. Este imperio necesita reconstruirse. Para revertir su declive, la tortuga de la Florida debe encontrar una manera de defender su mermado territorio. Fue un largo viaje de muchos kilómetros y muchas décadas para que el rebaño de ciervos del padre David llegara a su hogar adoptivo en Luisiana. A principios del siglo XX, las últimas poblaciones de ciervos en China ya habían sido exterminadas y no quedó ni un miembro de la especie en estado salvaje en ningún lugar del mundo. A 8.000 kilómetros de distancia, en Inglaterra, el 11º duque de Bedford recibió la noticia de la extinción del animal en su tierra natal. El duque localizó a los pocos ejemplares que quedaban en los zoológicos de Europa y los tomó bajo su protección en su parque de ciervos en Woburn Abbey, en las afueras de Londres. Este se convirtió en el único rebaño para la cría del padre David en el mundo. Al pasar los años, los ciervos se reprodujeron y el rebaño de Woburn creció. Y pronto hubo suficientes padre David para entregarlos a otros zoológicos y santuarios de vida silvestre en el mundo, como el Centro Global para la Vida Silvestre, al norte de Nueva Orleans, en Luisiana. La reconstrucción de un imperio comienza con el hábitat adecuado. Los padre David son animales sociales. Permanecen juntos en grandes rebaños y prefieren pastos bajos y cañaverales, como pantanos costeros y llanuras aluviales. Pasan horas al día refrescándose en aguas poco profundas. Tienen el misterioso hábito de sumergir sus cabezas para decorar sus cornamentas con lodo del fondo. Los científicos desconocen el porqué de este comportamiento inusual. Pero lo que se sabe es que estas cornamentas juegan un rol vital durante los rituales de apareamiento durante el celo. En junio, unos 2 meses antes de la temporada de apareamiento, los machos se alimentan intensivamente para ganar fuerzas. Comen pastos, cañizales y arbustos que consiguen en los humedales. Al mismo tiempo, las hembras se separan del rebaño para conformar pequeños harems. Al principio del celo, un macho frotará su cornamenta en árboles y arbustos. Se creía que preparaba sus cuernos para pelear, pero recientes estudios indican que lo hace para marcar su territorio. Dejan su olor para hacerle saber a las ciervas que está listo para aparearse. Cuando un macho está preparado, se aproxima a un grupo de hembras. Pero él no es el único pretendiente.
Primero deberá establecer su dominancia por la fuerza. El ciervo usa su cornamenta para darse cabezazos con su oponente. También morderá y hasta se alzará en sus patas traseras para boxear. Cuando el combate concluye, el vencedor gana el derecho de aparearse con el harem. Para elevar las probabilidades de reproducirse, montará a tantas hembras como le sea posible. Por los próximos 2 meses, el ciervo se enfocará completamente en aparearse. Ni siquiera come y pierde peso rápidamente. Pero su pelea no termina. Tiene que continuar defendiendo su harem de otros machos. Para noviembre, el celo ha pasado. El ciervo deja el harem, comienza a alimentarse de nuevo y recupera su peso rápidamente. También pierde su cornamenta del verano. A diferencia de otros ciervos, algunas veces les crece otro set de cuernos en el invierno que se caen unas pocas semanas más tarde. Científicos creen que esta segunda cornamenta solo resulta posible gracias a la alimentación suplementaria que reciben los ciervos en cautiverio. Mientras tanto, las hembras en gestación regresan a pastar en la pradera, alimentando al becerro nonato que ahora llevan. La procreación dentro de los confines del parque conlleva sus riesgos. Un pequeño pool genético puede diezmar a una población propagando enfermedades congénitas. Pero los ciervos del padre David no tienen otra opción. La supervivencia de su especie depende de una nueva generación nacida en cautiverio. En algún momento del siglo XIII, los cisnes mudos se volvieron tan populares en las mesas de banquetes de los nobles británicos que la monarquía tomó un interés especial. Demasiados cisnes silvestres estaban desapareciendo. Fue enviado un decreto real. Los dueños de cisnes estaban obligados a marcar las aves de su propiedad. Igual que se marca el ganado, los dueños de cisnes debían marcar sus aves tallando unas muescas características en sus picos. Para conservar la población silvestre, todo cisne sin marcar pasó a ser propiedad del monarca reinante y no podía ser cazado ni capturado. A los cisnes se les dio el título de ave de la realeza. Muchos creen que de no ser por esta ley, los cisnes de Gran Bretaña se habrían extinguido. 800 años más tarde, el ave de la realeza prospera. En toda la nación, los cisnes proliferan en sus hábitats preferidos: arroyos, pozos y estuarios. Incluso prosperan en áreas urbanas, en lagunas de parques y jardines. La mayoría de los cisnes vulgares de Gran Bretaña se quedan en el mismo territorio todo el año. En invierno se les unen otros cisnes vulgares que migran desde el norte, buscando aguas más cálidas.
Estos apacibles cuerpos de agua proveen a los cisnes de un espléndido buffet. Usan sus largos cuellos para buscar bajo la superficie y tomar moluscos que se adhieren a la vegetación. También comen plantas, insectos y caracoles, pequeños peces, ranas y gusanos. Y también pastan en los campos verdes. Comen cualquier cosa para sobrevivir. Con un amplio suministro de alimento, los cisnes enfocan su atención en reproducirse. El macho y la hembra adultos formarán una pareja para aparearse por el resto de su vida. Pero si uno de ellos muere, el que sobreviva buscará otra pareja. Después del apareamiento, el par trabajará junto para construir un nido. Es un gran montículo de pastos secos, plantas y ramas. El macho proveerá los materiales. La hembra armará el nido. En estado natural, la pareja buscará construir al borde del agua. Entre finales de abril y principio de mayo, ella pondrá hasta 7 huevos en un solo lote. Ambos padres se encargarán de incubarlos. Durante el siguiente mes, ellos cuidarán de su futura descendencia, con la esperanza de que sobrevivan lo suficiente para ayudar a preservar su linaje, en el que ahora es un próspero imperio. Encontrar el hábitat adecuado es crucial para la supervivencia de cualquier especie, especialmente aquellas que necesitan reponer su población. La tortuga de la Florida tiene una fuerte preferencia a la hora de escoger un hogar. El hábitat debe tener un suelo arenoso para excavar, con mucha comida y plantas, y áreas abiertas para tomar el sol. Bosques abiertos de pino serían lo ideal. Pero Florida ha perdido el 96% de sus pinos en los últimos 25 años debido al urbanismo. La restauración de esta especie pilar requiere que se le dé una mano. En respuesta, desde los años 70, los conservacionistas están luchando por proteger a la tortuga de la Florida. Se emitieron leyes prohibiendo la caza y perturbación de las tortugas silvestres. Y se construyeron santuarios para darles protección. Aquí, en la reserva Christopher Smith, cerca de Naples, 70 tortugas tienen su hogar. Conservacionistas del sur de la Florida protegen y mantienen el hábitat. Pero el terreno es pequeño. Y cuando el espacio es limitado, las luchas territoriales son inevitables. Estos reptiles tienen la reputación de ser lentos y dóciles. Pero cuando se trata de defender su hogar, pueden ser fieros. Se lleva a cabo una prueba de fuerza con una tortuga intentando voltear a la otra. Si tiene éxito, el perdedor sufrirá una sentencia de muerte. Una tortuga que queda de espaldas
es una tortuga muerta porque no tiene manera de enderezarse por sí sola. Por fortuna, este conflicto se ha resuelto sin víctimas. El perdedor se retira en busca de otro lugar para iniciar un hogar. Una vez que se han establecido en su territorio, las tortugas de la Florida pasan la mayor parte de su tiempo enterrándose en la arena, algunas veces excavando varias decenas de metros en un solo día. Sus patas delanteras como palas les ayudan a cavar, y las traseras son gruesas y fuertes. Cada madriguera tiene una sola entrada. Son fáciles de localizar en el terreno por su característico montículo y arena suelta en la entrada, conocido como delantal. El ancho de la madriguera es aproximadamente igual al largo de la tortuga. De esta manera, la tortuga puede dar la vuelta dentro de la madriguera. Por lo tanto, es fácil predecir el tamaño y edad de la tortuga basándose en el ancho de la madriguera. La madriguera es un refugio ideal, un lugar para que su ocupante evada a los depredadores. También mantiene una temperatura y humedad estables durante todo el año, ofreciendo un escape a las altas temperaturas, los incendios y las sequías. Hay otra razón por la que un bosque de cubierta abierta es importante para la tortuga de la Florida. Es el lugar ideal para su alimento favorito. Se alimenta principalmente de hojas, tallos y flores, de hierbas de crecimiento lento, cactus, bayas y otras frutas que requieren de abundante luz solar para crecer. La tortuga no tiene dientes, pero usa su pico afilado para romper el follaje y luego empuja la comida a su boca con su lengua. Estas plantas le proporcionan a la tortuga los nutrientes que necesitan para todo un día de excavación. Además, obtiene toda el agua que necesita de su alimento y rara vez necesita beber. Toda esa hierba es difícil de digerir y depende de lombrices y bacterias en su intestino para descomponer las plantas. Sus excrementos ayudan a diseminar las semillas de estas plantas, así que actúa como una especie de jardinero que apoya el crecimiento vegetal de su hábitat. Este proceso es otro factor por el que la tortuga de la Florida es una parte vital del ecosistema. A principios de primavera llega la época de la reproducción. Durante mayo y junio, las hembras ponen lotes de 3 a 15 huevos. En el montículo arenoso afuera de la madriguera o en algún lugar soleado cercano. Los huevos necesitan calor para incubar. Pero estando a cielo abierto, corren riesgo. Los huevos de tortuga son el bocadillo predilecto de mapaches, zorros y serpientes. Es raro que un nido completo llegue a eclosionar. Con depredadores hambrientos acechando, una tortuga hembra tendrá suerte si logra producir un lote exitoso una vez cada 10 años. Es otro desafío para el futuro de esta especie. Durante los próximos 3 meses, el lote será especialmente vulnerable.
Y la siguiente generación de tortugas deberá sobrevivir si este imperio quiere tener una oportunidad de continuar reconstruyéndose. De vuelta al sur de Luisiana, han pasado 9 meses en el centro global para la vida silvestre, y esta hembra, padre David, ha dado a luz a un saludable cervatillo. Ahora, el futuro está en manos del recién nacido. Varias tías cuidan al cervatillo, formando un grupo al que se le denomina guardería. Como la mayoría de especies de venado, se reconoce por su pelaje con manchas. Aunque se sabe poco acerca de la vida de esta especie en su estado natural, las manchas posiblemente sean un recuerdo de los días en que habitaron los pantanos de China, sirviendo de camuflaje contra depredadores como los tigres. Aquí, mientras la manada vive entre otros animales en el centro de vida silvestre, se encuentra a salvo protegida de amenazas potenciales. El cervatillo tiene una buena probabilidad de llevar una vida larga y saludable. Y alrededor de los 2 años de edad alcanzará la madurez sexual y tendrá la oportunidad de iniciar una familia propia. A pesar del cuello de botella genético del rebaño cautivo, los problemas causados por la endogamia han sido raros. La población mundial de padre Davids ha crecido. Así que en 1986 se decidió finalmente reintroducir la especie a su tierra de origen. 22 ciervos fueron llevados por avión desde Woburn Abbey, en Inglaterra, a Beijing, China, donde fueron liberados en un santuario de vida silvestre, en un área del viejo Parque Imperial, el mismo lugar donde fueron descubiertos hace más de 120 años. La transición fue exitosa y el rebaño se multiplicó. Se crearon nuevas reservas en otras regiones aledañas en China para albergar a la creciente población. Pero faltaba un paso más para reconstruir este imperio: su retorno al estado salvaje. En una afortunada coincidencia, una inundación en 1998 permitió que algunos ciervos escaparan de la reserva al sur de Beijing. Cruzaron el río Yangtze para establecerse en los pantanos adyacentes, donde permanecen en estado salvaje hasta hoy. La falta de diversidad genética todavía es una preocupación a largo plazo. Así que 16 ciervos más fueron liberados recientemente para unirse a los que se encuentran libres en Hubei, con la esperanza de que la nueva adición fortalezca a la población. Ahora hay unos 3.000 ciervos del padre David en China. Mientras el rebaño salvaje está creciendo, la mayoría de los ejemplares permanece en santuarios protegidos. El cautiverio les ha ayudado a recuperarse luego de estar al borde de la extinción. Pero está en manos de estos rebaños salvajes el demostrar que la especie puede sobrevivir nuevamente por su propia cuenta. De vuelta al Reino Unido, ha transcurrido poco más de un mes y los huevos de cisne vulgar ya han empollado. Los jóvenes polluelos de cisne vienen en 2 colores, gris y blanco. A los blancos se los conoce como polluelos polacos. Los grises o polluelos reales con el tiempo pasarán a un tono marrón y después blanco.
Los jóvenes polluelos permanecen con sus padres de 4 a 5 meses, algunas veces montados sobre sus espaldas, mientras atraviesan las apacibles aguas. Estos polluelos son especialmente vulnerables. Necesitan ayuda para conseguir su alimento y no pueden volar hasta cumplir los 4 meses, lo que los hace presa fácil de los depredadores. Así que los padres permanecen muy atentos. Para el otoño, el plumaje de los jóvenes cisnes es predominantemente blanco y llega el tiempo de que se valgan por sí solos. En aproximadamente 2 años, estas jóvenes aves comenzarán a reproducirse. Hoy, los cisnes vulgares prosperan. De hecho, en Norteamérica, donde fueron introducidos a finales del siglo XIX, son tan numerosos y potencialmente dañinos en sus hábitats adoptivos que son sacrificados en algunos estados. Aquí, en Gran Bretaña, a pesar del alto número de ejemplares, todavía permanecen protegidos. Pero son cazados ilegalmente. Y la contaminación de las aguas es una constante amenaza. Por ahora, los oficiales continúan monitoreando a los cisnes vulgares para asegurarse de que la desaparición del ave real nunca se repita. Mientras la población británica de cisnes se ha recuperado y los ciervos del padre David están en ese camino, las tortugas top continúan con dificultades. El futuro de la especie está en las manos de las pocas parejas reproductoras que quedan. Para las tortugas de la Florida, la espera por la nueva cría es mucho más larga que para los cisnes. Los huevos que escapan a los depredadores hambrientos eclosionan a los 90 días. El triple de tiempo de los huevos del cisne. El sexo de la tortuga dependerá de la temperatura del nido. Mientras más caliente la arena, mayor será la probabilidad de que la cría sea hembra. Una vez salidas de sus huevos, las jóvenes tortugas de la Florida pueden compartir la madriguera de un adulto o cavar una propia. Es crucial que empiecen a cavar lo antes posible. Nacen con un caparazón blando y son vulnerables ante depredadores como mapaches, serpientes, halcones y osos, hasta que éste endurezca a los 6 o 7 años de edad. Las tortugas de la Florida tienen una expectativa de vida relativamente larga. Pueden vivir hasta los 60 años. Se desarrollan lentamente. Las tortugas hembra alcanzan la adultez a los 10 o 15 años. Si una tortuga no llega a la edad reproductora, no tendrá la oportunidad de preservar su linaje y aumentar la población. Aquellas que sobreviven todavía deben encontrar un hogar y una pareja, y no tienen muchas opciones. En contraste con los cisnes vulgares y los ciervos del padre David, la población de tortugas de la Florida continúa en declive. El desarrollo continúa poniendo presión sobre el hábitat de la tortuga. En promedio, 1000 nuevos habitantes humanos se mudan a la Florida cada semana.
La Comisión para la Conservación de Peces y Fauna de la Florida exige a los constructores reubicar a las tortugas. Pero la reubicación presenta sus propios problemas. Al mudar individuos enfermos a otras colonias, puede ayudar sin querer a propagar enfermedades. El apego hacia sus madrigueras significa que muchas tortugas buscarán encontrar el camino de vuelta a casa luego de ser reubicadas. Otras buscarán un nuevo hábitat, atraídas por los campos abiertos a orillas de vías de alto tránsito. Siendo los atropellamientos una de las principales causas de muerte para las tortugas. Así, la población de tortugas de la Florida depende cada vez más de santuarios como el de conservación del sudoeste de la Florida. Las rejas mantienen a las tortugas alejadas de las autopistas cercanas. Hay personal que se ocupa de rescatar y cuidar a los enfermos y heridos. Y junto con otros grupos de conservación, están haciendo todo su esfuerzo para darle a estos reptiles una oportunidad de sobrevivir, trabajando para ponerle fin al declive de este imperio animal. Pocas especies se han visto cerca de la extinción y han vivido para contarlo. El ciervo del padre David y el cisne vulgar pueden presumir de ello. Son los sobrevivientes del reino salvaje. Para las tortugas de la Florida, al sur de los Estados Unidos, la lucha continúa. Se ciernen amenazas para las 3 especies. El proceso de reconstrucción continúa. Ellos deben seguir luchando por su existencia si quieren que exista un futuro para sus imperios animales. Burros varados en una isla desierta conquistan el árido desierto. Cerdos en el paraíso toman el sol en una playa caribeña. Y en la costa este de los Estados Unidos, 2 manadas de caballos comparten una isla. Los animales fuera de control deben adaptarse a la vida por su cuenta. Eso significa adaptaciones inusuales y comportamientos sorprendentes. Pero su éxito podría ser su destrucción. Dentro de los diferentes reinos del reino animal, los miembros de una sola especie se reúnen en masa. Un rebaño, manada o tropa reina totalmente. Estos son los mejores imperios animales del mundo. Imperios animales. Animales fuera de control. La pequeña isla holandesa de Bonaire se encuentra frente a la costa noroeste de Venezuela. Un poco más de 160 kilómetros cuadrados es el área total de esta pequeña isla de tierra seca y arbustos escasos, y es el hogar adoptado por uno de los animales de carga más icónicos del mundo. El burro. Los burros han vivido en estado salvaje en Bonaire por más de 500 años. La mayoría de ellos tienen rayas distintivas que forman una cruz en su espalda. Esto ha llevado a una gran asociación entre los burros y el cristianismo. Aparte de las serpientes, los burros son los únicos animales mencionados en la Biblia.
La cruz es en realidad un obsequio heredado del asno salvaje nubio, una de las dos subespecies de donde descienden todos los burros domésticos. Los ancestros del burro hicieron su hogar en la tierra desértica del noreste de África, entre Egipto y Somalia. Luego, hace más de 5.000 años, los humanos los domesticaron y los llevaron hasta los confines de Asia y Europa. En el siglo XVI fueron los conquistadores españoles quienes trajeron a los burros a Bonaire. Durante siglos, los burros fueron utilizados para el comercio de sal de Bonaire, junto a los esclavos africanos. Cuando la esclavitud fue abolida en la isla en 1862, el negocio de la sal se industrializó y los burros fueron liberados. Hoy en día son un recordatorio de la historia de la isla. Los burros salvajes se adaptaron rápidamente a Bonaire. Están naturalmente adecuados para entornos desérticos como estos. En la década de 1950, su población superaba los 1.200. Había 4 burros por cada kilómetro cuadrado. Su dieta aquí consiste en hierba, arbustos y plantas del desierto. Las plantas también dan a los burros la mayor parte del agua que ellos necesitan. Los gruesos cascos que protegen las patas del burro en realidad se benefician del terreno áspero y rocoso. Sus pezuñas son del mismo material que el de las uñas humanas y nunca dejan de crecer. Caminar por el duro terreno los protege para evitar el crecimiento excesivo y doloroso. Para mantenerse frescos, los burros levantan el polvo del desierto y cubren sus cuerpos. Esto los aísla del calor del sol. A los burros machos se les llama yak. El macho dominante llevará una manada de alrededor de 20 individuos. La manada incluye un harén de hasta 8 hembras, sus potros y, a menudo, también algunos machos subordinados. Hoy en día, el hogar desértico del burro está cambiando. El desarrollo en la isla y una industria turística en crecimiento han intensificado la competencia entre los machos por el territorio. Y a medida que los humanos se mueven en el territorio del burro, los conflictos con sus nuevos vecinos son inevitables. En las Bahamas, las Exumas son una cadena de islas del tamaño de Long Island, en Nueva York. Este es el Cayo Big Major, una de las 365 islas arenosas que conforman la cadena. Es el hogar de algunos náufragos sorprendentes. Varados aquí, cerdos en el paraíso. Estas son las mismas especies de cerdos que se pueden encontrar en los campos de agricultores en todo el mundo, pero estos son salvajes. Los cerdos domesticados son descendientes de los jabalíes. Estos cerdos puede que vivan en las Bahamas ahora, pero sus ancestros son de Asia. Hace más de 10.000 años, las personas comenzaron a capturar y criar jabalíes para alimentarse. Hoy en día, los cerdos domesticados se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida. Cerca de 1.000 millones de cerdos han vivido en cualquier época, haciéndolos uno de los animales más numerosos del mundo.
Pero aquí, los cerdos domésticos se han vuelto salvajes y viven vidas salvajes. Una canción de cuna sobre cerdos que van al mercado. Un cuento popular con 3 cerditos que se esconden del gran lobo feroz. O una novela clásica donde una araña bien intencionada llamada Charlotte trata de salvar a su compañero de corral. Las historias sobre cerdos han despertado la imaginación de los niños durante siglos. Y el callo Big Major no es la excepción. El origen de estos cerdos se ha convertido en una leyenda local. Algunos especulan que ellos nadaron hasta la orilla después de un naufragio del siglo XVI. La verdad es que en realidad fueron traídos aquí como ganado desde la capital de las Bahamas, Nassau, en 1990. Al principio solo había 5 cerdos jóvenes y fueron alimentados y puestos en corrales. Pero cuando se hicieron más grandes, escaparon. Los cerdos sobrevivieron en la isla durante 7 generaciones. Ahora, la población ha crecido a más de 30. Técnicamente pueden ser cerdos domésticos, pero estos jabalíes y cerdas no han perdido su habilidad innata para encontrar comida. Este comportamiento se llama olfateo. Los cerdos perciben el mundo a través de un mayor sentido del olfato. Cavando con sus hocicos alargados, pueden olfatear raíces comestibles hasta 1 metro bajo tierra. La mayor parte de su dieta proviene de las raíces, pero también comen repollo silvestre y bayas. Obtienen agua de los 3 manantiales al interior de la isla. Los cerdos por naturaleza son criaturas sociales y gregarias. Viajan en grupos llamados piaras. Estos se conforman de 3 cerdas adultas, un jabalí y sus crías. Una disposición curiosa y una dieta amplia significa que los cerdos pueden encontrar comida en casi cualquier lugar, lo que los convierte en uno de los animales más adaptables del mundo. Pero hay un inconveniente en su éxito. Sin depredadores, la cantidad de cerdos seguirá creciendo hasta que no haya suficiente comida y agua para todos. Ese proceso devasta potencialmente el ecosistema nativo de la isla. Assateague es una isla barrera paralela en la costa este de los Estados Unidos, desde Maryland hasta Virginia. Es una franja estrecha de arena y sedimentos de casi 60 kilómetros de largo. Otra isla con otra especie fuera de control. Caballos. Los caballos de Assateague tienen rienda suelta en los prados abiertos de la isla. En todo el mundo, la población de caballos domésticos y salvajes se estima en 58 millones, con más de 9 millones solo en los Estados Unidos. Hay tantos caballos en los Estados Unidos que si formaran su propio estado, sería el 11º más poblado del país. Antes de su domesticación, los caballos vagaban por las llanuras abiertas y los pastizales de las estepas euroasiáticas, desde Ucrania hasta Mongolia. Primero domesticados como fuente de alimento, los humanos finalmente se dieron cuenta de que los caballos domesticados eran grandes trabajadores. Durante miles de años, las personas trajeron caballos con ellos por todo el mundo, como con los cerdos y los burros. Los caballos de la isla Assateague han estado aquí desde antes de la Revolución Americana.
Pero cómo llegaron aquí es un misterio. Algunos dicen que los caballos llegaron cuando dos galeones españoles se estrellaron en la isla durante el siglo XVI. Otros creían que los primeros colonizadores ocultaron los caballos en la isla para evitar pagar impuestos sobre el ganado. Independientemente de cómo llegaron, han estado vagando libres durante más de 3 siglos. Hoy, 300 caballos viven en Asateague. Los caballos forman instintivamente manadas como esta para protegerse mutuamente y actuar como vigías. Las manadas de caballos salvajes a menudo se llaman caballadas. Las bandas están lideradas por un semental dominante. Es el protector de la manada y el ejecutor de la rígida jerarquía de la banda, liderando un harén de hasta 8 yeguas. Además de un semental dominante, cada banda tiene una yegua líder, como este caballo blanco. Ella decide dónde pastar y cuándo ir a buscar agua. Los caballos son animales de presa, crecen ansiosos y volátiles cuando están solos. Incluso aquí donde no hay depredadores. La compañía y la jerarquía de la banda hacen que todos se sientan seguros. Con el invierno en camino, este caballo comenzó a soltar el pelo muerto y empezó a crecer un pelaje más grueso. La glándula pituitaria del caballo reconoce el cambio en las horas de luz del día y produce una hormona que provoca el aumento en el crecimiento del pelo. Es un proceso que produce comezón. Los caballos necesitan cuidar su pelaje durante todo el año. Este regula la temperatura corporal y protege contra los elementos. Los caballos también producen feromonas que permiten identificar a otros miembros de la manada desde una distancia de hasta 120 metros. Por supuesto, siempre hay una comezón que no se puede alcanzar sin un poco de ayuda. Cuando los animales se limpian entre sí, se llama acicalado social. Es signo de un vínculo intenso entre los caballos. Cuantos más pretendientes tenga la yegua, mayor es su estatus social dentro de la manada. Los científicos incluso han descubierto que las yeguas que tienen mayor cantidad de pretendientes en el grupo también producen la mayor descendencia. Los caballos pasan entre 15 y 17 horas al día pastando. Aquí los caballos comen los pastos que crecen en la marisma o en la playa. Esta dieta tiene un alto contenido de sal, por lo que los caballos beben el doble de agua que otros caballos salvajes. Toda esa agua los hincha. Los pastos también son bajos en nutrientes, por lo que los caballos de Asateague son más bajos y robustos que otras razas. Los caballos adultos comen 21.000 calorías cada día. Pastar la hierba y pisar el campo tiene un costo enorme en la isla y aumenta la erosión. Sin depredadores naturales para controlar la población,
estos caballos podrían quedarse con la despensa vacía. En la década de 1950, había 5.500 personas viviendo en Bonaire. En ese momento eso significaba que por cada 5 personas en la isla había un burro. Pero a medida que el mundo cambia a su alrededor, los burros empiezan a desaparecer. En estos días es el turismo, no la sal, lo que impulsa la economía de Bonaire. 70.000 personas la visitan anualmente. La mayoría de ellos vienen a bucear en aguas cristalinas y explorar el arrecife de coral que rodea la isla. 16.000 residentes humanos ahora también llaman hogar a la isla. El desarrollo ha invadido el espacio anterior del burro, lo que significa que hay menos área para pastar y menos comida para todos. Muchos también creen que los burros están destrozando el ecosistema, matando plantas y, como los caballos en Assateague, están erosionando la isla con su pastoreo incesante. El nuevo mundo desafiante del burro está lleno de amenazas desconocidas. Y sus instintos ancestrales nunca los prepararon para peligros como estos. A diferencia de los caballos, que huyen instintivamente de las amenazas cercanas, estos burros asustados se congelan ante el peligro y se detienen a investigar amenazas. Es una defensa poco práctica cuando su alcance se extiende a lo largo de las carreteras. Los burros se quedan cerca de la carretera por una razón. Es bastante ingenioso y eficiente para el pastoreo. El asfalto repele el agua, lo que significa que durante la temporada de lluvias, el agua que sale de la carretera se derrama sobre el borde de la acera, cultivando algunos de los pastos más exquisitos de la isla. En los últimos años, hasta 60 burros han muerto anualmente por accidentes de vehículos. A pesar de que estos números están disminuyendo, todavía hay demasiados burros y no hay suficiente espacio. Por lo tanto, se han implementado medidas para controlar la población restante de burros salvajes en Bonaire. Los machos han sido castrados y luego liberados de nuevo en la naturaleza. Mientras tanto, las yeguas están siendo reubicadas en un área protegida, a salvo del desarrollo de la isla. Limitar el número de burros que se desplazan libremente en la isla significa menos accidentes automovilísticos y más espacio para que los burros pasten. Pero el control de la población puede ser la gota que finalmente derrame el vaso. Podría significar que la larga historia de la vida salvaje de los burros en Bonaire estaría llegando a su fin. La colonización de cerdos salvajes de las Bahamas en el Cayo Big Major ha tenido tanto éxito que los locales ahora se refieren a este lugar como Playa de Cerdos. Para evitar el calor del sol, los cerdos de la isla pasan las horas más calurosas del día a la sombra. Dejan la búsqueda de alimento para la madrugada y la tarde.
Los cerdos no tienen glándulas sudoríparas para ayudarlos a mantenerse frescos. Son susceptibles al agotamiento por calor, a las quemaduras solares e incluso al cáncer de piel. El revolcarse en la arena, aunque no es tan efectivo como un baño de lodo, los enfría y también ayuda a los cerdos protegiéndolos de los dañinos rayos ultravioleta. Y cuando las cosas se ponen realmente calientes, estos cerdos tienen otro truco bajo su hocico. En el océano suena una conmoción. Los cerdos saltan al mar. Y luego, un comportamiento aún más curioso. Chapotean hasta los botes que llegan. Pesan entre 45 y 90 kilogramos cada uno, y no son exactamente hidrodinámicos. Pero la velocidad de la que carecen la compensan con determinación. En los últimos 10 años, la leyenda de la playa de cerdos se ha extendido mucho más allá de las Bahamas. Se han convertido en la mayor atracción individual en los cayos de Exuma. Ver, oír y oler a los barcos y a los humanos saca a los cerdos de la tierra y los mete en el agua. Esta no es la primera vez que las historias sobre cerdos nadadores han asombrado a los humanos. Durante una batalla naval de la Primera Guerra Mundial, un barco británico atacante rescató a un cerdo que se alejaba de un barco alemán que se hundía. Fue apodado Tirpitz y se convirtió en la mascota oficial del HMS Glasgow. En 1946, 200 cerdos fueron llevados a las Islas Marshall para probar el efecto y las consecuencias nucleares de una detonación de una bomba atómica. Después de la explosión, encontraron al cerdo número 311 nadando sano y salvo en el Océano Pacífico. Ella vivió sus días restantes en el Parque Zoológico Nacional Smithsoniano, en Washington, D.C. La natación es realmente instintiva en los cerdos y se remonta a sus antiguos ancestros. Los jabalíes son nadadores excepcionales. En 2013, un jabalí nadó 11 kilómetros en el Canal de la Mancha y fue encontrado en una isla cerca de la costa de Francia. Entonces, si los cerdos siempre han podido nadar, ¿por qué es tan raro ver que lo hagan? En su mayor parte, los cerdos domésticos simplemente no tienen razón para nadar. Entonces, ¿qué hace que los cerdos del Cayo Big Major se metan al mar? La comida, por supuesto, de los mismos humanos que vienen a verlos nadar. Ampliamente considerados entre los animales más inteligentes del planeta, los cerdos tienen una capacidad intelectual similar a la de los elefantes, delfines y chimpancés. Los cerdos tienen excelente memoria a largo plazo y exhiben habilidades extraordinarias para resolver problemas. Ambas cualidades les ayudan a explotar lo que se ha convertido en una fuente de alimento complementario confiable. Los locales fueron los primeros en descubrir a los cerdos nadadores del Cayo Big Major. Pero en la era de las redes sociales, las noticias se propagan rápidamente. A mediados de la década de 2000, las fotos de los cerdos comenzaron a aparecer en línea. En poco tiempo, los cerdos se volvieron virales. Han aparecido en titulares internacionales, festejando con estrellas del pop, han sido fotografiados con modelos de trajes de baño e incluso han aparecido en programas de televisión. Hashtag cerdos en el paraíso, no tan rápido.
Las visitas diarias y la alimentación suplementaria están comenzando a nublar la línea entre lo salvaje y lo doméstico, una vez más. Aunque los cerdos aquí están siendo alimentados, no hay nadie directamente responsable de su bienestar. Si no se controla, las poblaciones de cerdos crecen rápidamente. Una cerda puede dar a luz a más de 20 lechones al año. El número de cerdos salvajes en los Estados Unidos se ha triplicado en los últimos 25 años, de 2 a 6 millones de cerdos. Una isla como esta podría ser rápidamente invadida, devastando la flora y fauna locales. En el pasado, el control de la población porcina significaba el matadero. Nadie parece tener ganas de llevar a estos cerditos al mercado. Pero si se dejan solos, la cantidad de cerdos que viven en este paraíso de cerdos podría salirse de control. La arena que conforma las playas de la isla de Assateague proviene de la antigua roca erosionada cercana a las montañas Apalaches. Las olas golpean contra la costa, mueven la arena y mantienen esta isla barrera en un estado de flujo constante. Pero las barreras hechas por el hombre también dan forma a la vida en esta isla, tanto para las personas como para los caballos. Una frontera estatal atraviesa la isla, separándola en dos parques. La sección norte de la isla está en la isla de la Costa Nacional de Assateague, en Maryland. La parte sur se encuentra en Virginia, donde viven los caballos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Chincoteague. Una cerca separa los dos parques y divide los caballos de la isla en dos manadas distintas. Este es uno de los caballos de Maryland. Ahora con 4 años, apenas está comenzando a alcanzar la madurez sexual. Él está por su cuenta. El líder de su manada, probablemente su propio padre, lo ahuyentó cuando tuvo la edad suficiente para convertirse en una amenaza para el dominio del semental. Para los caballos, esta es una prevención instintiva contra la endogamia. Los sementales forman su propia manada atrayendo a hembras que también han sido expulsadas. O atrayendo a una yegua que dejó a su manada para dar a luz. Los caballos de la isla de Assateague son una de las pocas manadas salvajes en los Estados Unidos. Son sujetos de estudios realizados por científicos que se esfuerzan por comprender los secretos de las manadas de caballos salvajes. Descubrieron que los caballos forman individualmente vínculos estrechos entre sí, pero estas relaciones son tan propensas a las consecuencias que los investigadores han comparado la vida en la manada con una telenovela. El reinado del caballo en la isla de Assateague se enfrenta a un conjunto similar de amenazas como el imperio del burro en Bonaire. Los caballos se sienten atraídos por los ricos pastos en el lado de la carretera y los humanos se sienten atraídos por los majestuosos caballos. Es una combinación peligrosa y potencialmente mortal. Desde 1982, los accidentes de tráfico han matado a 29 caballos en la isla. Pero los caballos mismos pueden ser su peor enemigo. Al tirar de la hierba, los caballos hambrientos están debilitando los cimientos de la isla. Esta marisma es inundada regularmente por las mareas. Assateague es una isla barrera, y como todas las islas barrera, está hecha de arena.
La hierba es el pegamento que evita que la isla desaparezca. Cuando esta área se convirtió en parque nacional en la década de 1960, solo había 28 caballos viviendo en el lado de Maryland de la isla. Una tormenta de nieve había diezmado sus números, y el parque buscaba proteger a la pequeña manada. Para 1997, el número de la manada había aumentado a 165, y el parque enfrentaba el problema opuesto. La población de caballos era demasiado grande. Para proteger a los caballos y su hogar, el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos puso en marcha un plan para controlar a la población. La mayoría de las hembras en el lado de Maryland de la isla ahora están en control de la natalidad. Las yeguas que han dado a luz al menos una vez reciben un disparo con una pistola de dardos que contiene un anticonceptivo equino de última generación. Durante los primeros años del programa, la población continuó creciendo. Pero los funcionarios fueron pacientes, y en 2014, la población de caballos de Maryland se redujo a 100 caballos sostenibles, sin sacrificio ni reubicación necesaria. Las hembras que reciben el anticonceptivo incluso viven más, porque evitan el estrés del embarazo y la lactancia. El futuro de los caballos de Maryland ha sido asegurado. En el lado de Virginia, el apetito de los caballos representa la misma amenaza para los cimientos de la isla. Pero los oficiales allí están intentando una solución diferente para gestionar la población. En todo el mundo, el 95% de los burros siguen siendo trabajadores domesticados. En lugares como Latinoamérica, Oriente Medio, India y África subsahariana, siguen siendo un valioso animal de carga. Se estima que hay 44 millones de burros en todo el mundo, y su número está creciendo. En los países industrializados es una historia diferente. Los burros están en fuerte declive. Los automóviles y camiones a buen precio significan que los burros son olvidados. El santuario de burros en Bonaire existe para asegurar el futuro de la próxima generación de burros de la isla. Fue creado en 1993 para ayudar a cuidar a los burros enfermos y heridos de la isla. Desplazados por el desarrollo y asesinados por los autos, antes del santuario, el imperio isleño de burros estaba en camino de extinción. Los burros aquí se alimentan 3 veces al día, una dieta de alimento de caballos, vegetales y tanto heno como puedan comer. Hoy en día es mucho más seguro para los burros de Bonaire vivir en el santuario que intentar sobrevivir en la naturaleza. Esta potra fue llevada al santuario cuando tenía apenas 2 semanas de edad. Fue atropellada por un automóvil y encontrada con una pata rota. Sin el santuario de burros, ella habría muerto. Aquí los veterinarios del lugar les realizan chequeos regulares. La potra tiene 2 meses ahora y todavía está sanando.
Le colocan una férula de madera en su pata para mantener el hueso recto. Los huesos de los burros crecen hasta los 3 años. Este es un momento crítico. Si su hueso no se endurece, enfrentará una vida de dolor constante y deberá ser sacrificada. Pero hasta ahora, la joven potra está bien, y si continúa recuperándose, podría vivir hasta los 40 años. Hoy, cerca de la mitad de los burros de la isla viven en la seguridad del santuario. Eso significa que 600 burros no tienen que preocuparse por accidentes automovilísticos. Los machos son más agresivos, por lo que todavía deambulan libremente por el exterior. La mayoría están etiquetados, con chips y castrados para limitar el crecimiento de la población. Mientras tanto, la isla todavía está buscando maneras de hacer que la vida salvaje sea más segura para los burros. Al igual que estas señales que se colocaron en la isla, los automovilistas advierten sobre cruces de burros. El siguiente paso es un estudio científico para determinar la cantidad de burros que la isla puede permitir. Cuando se determine la capacidad de la isla y se establezcan medidas para mantener a los burros salvajes alejados del desarrollo humano, Bonaire volverá a ser seguro para estos animales. Hasta entonces, el santuario continuará brindando la más alta calidad de vida posible. Eso incluye planes para profundizar el acervo genético de la isla mediante la inseminación artificial de yeguas. Así que cuando llegue el momento de que los burros vuelvan a vivir en libertad, los burros de Bonaire tendrán la mejor oportunidad de supervivencia. El largo imperio del burro puede que pronto esté listo para levantarse otra vez. En una segunda isla de arena y desierta en las Bahamas, el creciente imperio de cerdos sigue aumentando. Estos cerdos nacieron en la isla de Cerdos, a unos 90 kilómetros del Cayo Big Major. Fueron reubicados aquí porque está más cerca de la capital de Exuma y por lo tanto, más accesible para los turistas. Esta piara se compone de 3 camadas separadas. Cada una está integrada por entre 4 y 7 lechones. Como todos los lechones, nacieron muy desarrollados. Podían ver y oír al nacer y caminar en minutos. Los cerdos más jóvenes tienen apenas 6 semanas de vida, pero ya existe un orden de vida entre los hermanos. Se estableció el día en que nacieron, ya que los lechones compitieron para mamar de los pezones. Los lechones se amamantarán por hasta 5 meses, pero incluso después de que se hayan destetado, permanecerán cerca de su madre y de sus hermanos. A diferencia de los cerdos en el Cayo Big Major, estos cerdos no pueden sobrevivir sin la ayuda humana. Debido a que no hay un manantial de agua dulce en esta isla, su agua potable se envía aquí todos los días. Los cerdos aquí han sido domesticados una vez más. Su nueva cerca es el mar Caribeño. Es una extraña combinación de agricultura y turismo. La propagación de este imperio de cerdos podría significar un desastre tanto para los cerdos como para sus tierras.
En las Bahamas, otras especies que fueron introducidas, como los gatos y los ratones, han diezmado los ecosistemas de las islas. Dejados en libertad, los cerdos altamente adaptables podrían eventualmente superar a las especies nativas y acabar con la vida de las plantas locales en el proceso. La naturaleza no regulada de este extraño fenómeno significa que actualmente no hay un plan de gestión de la población. Pero para los cerdos, la vida en las Bahamas es mejor que la vida en la granja. La mayoría de estos cerdos no llegan a su primer cumpleaños. Mientras tengan comida, refugio y agua, estos cerdos podrían vivir por otros 20 años. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Chincoteague, en Virginia, se encuentra en el lado sur de la isla Assateague. Aunque estos caballos caminan libremente, cada uno está marcado con el año de su nacimiento, para que los números de la manada puedan controlarse con el tiempo. Hay algunas diferencias entre los caballos de Assateague del norte y del sur. Una diferencia es su nombre. Aquí abajo la gente los llama ponis de Chincoteague. Genéticamente un caballo y un pony son lo mismo. La diferencia está en la altura. Los caballos son más altos. La vida en la isla ha hecho que con el tiempo estos sean bajos y robustos, por lo que para los estándares ecuestres, los caballos de Assateague son, de hecho, también ponis. El incesante pastoreo de los ponis de Chincoteague representa la misma amenaza para la isla que sus primos del norte. Cuando no se controlan, las poblaciones de caballos salvajes pueden duplicarse cada 4 años. Pero a pesar de que cada año nacen 70 potros nuevos, el efecto en el ecosistema aquí no ha sido tan grave. Para evitar la sobrepoblación, esta manada se ha gestionado durante casi un siglo. Pero se hace de manera diferente a como es para sus primos del norte. Cada primavera, una vez destetados los potros, se reúnen, se subastan y se envían a nuevos hogares fuera de la isla. Hoy en día hay más de 1000 ponis de Chincoteague que viven en el continente. La raza es muy apreciada por su comportamiento tranquilo y naturaleza resistente. Cada año, algunos potros son retenidos para asegurarse de que la población salvaje se mantenga fuerte. Ahora hay unos 150 caballos en este lado de la isla. Ese número está firmemente en línea con las recomendaciones del ecologista. Las dos manadas son consideradas un éxito para la conservación. Con el adecuado control de la población, la esperanza es que el sol nunca se ponga en el imperio de los caballos de la isla de Assateague. Hace miles de años, animales como los burros, los cerdos y los caballos se hicieron dependientes de sus dueños. Del mismo modo, los seres humanos llegaron a confiar en ellos, llevándolos con nosotros mientras viajábamos por el mundo. Pero cuando los animales son abandonados en tierras nuevas y extrañas, las consecuencias son impredecibles. Controlar la población de especies silvestres sigue siendo un desafío constante para los conservacionistas de todo el mundo. Estos imperios que se salieron de control luchan contra los ecosistemas agotados y las nuevas relaciones con los humanos. Mientras,
estos rebaños, manadas y piaras continúan tratando de encontrar armonía para sus imperios animales.